Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 3, ¿no? Que tiene que ver con los beneficios y oportunidades de pasar a una economía circular, ¿no? En las dos anteriores clases ya estábamos viendo lo que era una economía lineal, lo que era una economía circular, ¿no? Y cómo es que, pasaba yo de una economía lineal, que era la economía que de repente estaba presente en la mayoría de países en la actualidad y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Una economía en la cual yo solamente, me preocupaba por extraer el recurso, ¿no? O la materia prima, ¿no? Hacer una transformación de este recurso, ¿no? Luego usarlo y finalmente disponerlo, ¿no? Una economía circular, en cambio, ya nos proponía, ¿no? Hacer que estos recursos o tomar las medidas para que estos recursos, ¿no? Desde un diseño, ¿no? Desde el inicio, hacer que estos recursos pues, puedan pasar la mayor cantidad de tiempo posible en el medio, ¿no? Mediante diferentes mecanismos que podían establecerse, ¿no? Podía ser el reuso, la redistribución, la remanufactura, ¿no? El compartir, ¿no? Y como última opción estaba el tema del reciclaje, ¿no? Entonces, ya vimos, ¿no? Cuáles eran, pues, las implicancias de estar en una economía lineal, ¿no? En la clase 1. ¿Qué consecuencias nos traía el tema de, de hacer un adecuado manejo, en este caso, de los recursos, ¿no? Que finalmente se iban a volver residuos. Y en la clase 2 ya veíamos propiamente lo que era economía circular y cuáles eran los principios, ¿no? De la economía circular, que eran 3 básicamente, ¿no? En esta tercera clase, ya luego de haber visto el tema de las implicancias de estar actualmente en una economía lineal que, que no gestiona adecuadamente los recursos, ¿no? Y ya luego de haber visto cuáles eran los ciclos que estaban formulados en la economía circular, que eran los ciclos tecnológicos, ciclos biológicos, ¿no? Que los ciclos biológicos eran los ciclos naturales, básicamente. Entonces, ya en esta tercera clase vamos a ver cuáles son los beneficios y oportunidades de pasar a una economía circular, ¿no? Entonces, empezamos con esta nueva clase. Ok. Bueno, vamos a empezar. Primero les quiero hacer recordar para que ustedes lo tengan presente. El tema de que el fin de semana, ¿no? El sábado, ustedes van a rendir una práctica, un examen, ¿no? Relacionado al tema 3 y al tema 4, ¿no? El tema 3 es el que vamos a ver ahora, que tiene que ver con los beneficios y las oportunidades de pasar a una economía circular, ¿no? Y también el tema 4, que es el siguiente tema que vamos a ver el día jueves, ¿no? Así que, por favor, presten mucha atención. Y empezamos, ¿no? Para hablar del tema de los beneficios de la economía circular, nos vamos a centrar en 4 ejes, ¿ya? Vamos a ver primero el eje, lo que tiene que ver con los ejes económicos, ambientales, empresariales y también el tema social, ¿ya? En principio vamos a ver cuáles son los beneficios económicos de pasar a una economía circular. Bueno, como ustedes lo ven en la imagen, he planteado 4 beneficios, ¿no? Relacionados al tema económico. Uno es el crecimiento económico, otro es la reducción de los costos de las materias primas, ¿no? Otro va a ser la creación del valor y también el tema del empleo, ¿no? Y como punto 4, relacionado al beneficio económico, el tema de la innovación. El crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico, ¿no? Que era el primer punto de los beneficios económicos, ya se va a ver, definido a través del PBI, ya que es el Producto Bruto Interno.
y que se obtiene principalmente como resultado de la combinación de los mayores ingresos derivados de las actividades circulares emergentes, ¿no? Y de la reducción, ¿no?, de los costos de producción por la utilización de productos que se encuentran dentro de los ciclos circulares, ¿no?, ya sean ciclos tecnológicos o ciclos biológicos, ¿no? Es decir, ¿no?, si es que yo uso estos, digamos, recursos que van a entrar, que van a estar dentro de estos ciclos, ¿no?, y que estos recursos se van a mantener la mayor cantidad de tiempo posible en el medio, ¿no?, o dentro de estos ciclos, ¿no? Yo voy a ser capaz de aprovechar estos recursos la mayor cantidad de tiempo posible, bueno, como les comentaba, la mayor cantidad de tiempo posible, y que en este sentido, ¿no?, voy a ser capaz de generar mayores ingresos, ¿no?, mayores ingresos por el uso de estos recursos, ¿ya? Y esto va a repercutir, ¿no?, en lo que es el Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, si es que yo tengo, digamos, mayor uso de estos recursos, mi Producto Bruto Interno, pues, va a incrementarse porque justamente voy a hacer el uso de estos recursos que se van a mantener o van a permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en el medio, ¿no? Y ya no voy a estar usando un nuevo recurso, ¿no?, sino que voy a aprovechar el recurso que se está manteniendo dentro del ciclo, ¿ya? Hay una estimación que nos indica que el PBI europeo podría crecer hasta un 11%, ¿no?, para el año 2030, ¿no?, si es que se pasa, ¿no?, a una economía circular, ¿no? Dentro de los beneficios económicos también tenemos la reducción de los costos por las materias primas, ¿ya? Aquí tiene mucho que ver, ¿no?, el tema de que en una economía circular, o lo que se evita, ¿no?, en su mayoría, es hacer extracción del recurso, ¿no? Lo que yo promuevo en la economía circular es que el recurso que de repente que ya se extrajo del medio, ¿no?, se quede la mayor cantidad de tiempo posible en el medio, ¿no?, de tal forma de que yo ya no vuelva a extraer una nueva materia prima, sino que este recurso me sirva también como materia prima para otras fases dentro de los ciclos, ¿no? Entonces, ya no voy a estar usando, digamos, una materia prima, ¿no?, que de repente pueda tener un mayor costo, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de los costos de las materias primas pueden ser incluso volátiles, ¿no? Podrían variar, ¿no? Variar de manera significativa. Entonces, lo que se busca, como les digo, ¿no?, cuando hay economía circular es que en principio yo haga el diseño para que estos recursos, ¿no?, puedan ser aprovechados de diferentes formas y en sus diferentes fases dentro de los ciclos, ya sea tecnológicos o ciclos biológicos, ¿no? Entonces, al hacer uso y reaprovechamiento de estos recursos, ya no voy a tener necesidad de regresar al inicio y de hacer uso de una nueva materia prima, ¿no? Entonces, ahí voy a reducir los costos en el tema de la materia prima, ¿no? Se dice como estimación que para el año, entre el año 2002 y 2010, ¿no?, el uso, ¿no?, el precio, ¿no?, el precio de las materias primas, no tanto el precio de las materias primas se ha incrementado en un 150%, ¿no? Entonces, vemos que los precios de las materias primas, pues, al escasear, porque lo que hago yo al extraer la mayor cantidad de materias primas y seguir en economía lineal, es que genere que haya de repente, escasez de esta materia prima, ¿no? Entonces, al escasear esta materia prima, sus precios se van a incrementar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es, pues, que yo use, ¿no?, lo que son los recursos que ya se encuentran dentro del medio, ¿no?, y le dé el mayor aprovechamiento posible, ¿no? Bueno,
En una economía circular no solo se compra el tiempo, ¿no? Como pueden ver en el gráfico, sino que también lo que se busca ya es reducir la cantidad de material que se consuma, ¿no? En este caso, la cantidad de materia prima que se consume, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Un comparativo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de el efecto de la economía circular en los materiales almacenados y en los vertederos, ¿no? En la parte inferior, y el efecto de la economía circular en la demanda de materias primas, ¿no? En el mercado de opciones, ¿no? Ahora, como ustedes también pueden apreciar en el gráfico, ¿ya? A ver, ya. La demanda del negocio puro, ¿no? Ya va a ser muchísimo mayor que la demanda, ¿no? Bajo un sistema, ¿no? De una economía circular, porque justamente cuando yo, como les decía, ¿no? Cuando yo no aplico economía circular y básicamente aplico economía lineal, voy a requerir de mayor cantidad de materia prima virgen, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, ¿no? Que la demanda, ¿no? Para el año 2040, por ejemplo, va a estar entre 600 y 700 si es que yo sigo aplicando un tema de economía lineal, ¿no? Y ya como les había comentado, desde el año 2002 hasta el año 2010 se ha visto que los precios en los costos de la materia prima se ha incrementado incluso hasta en 154%, ¿no? Hasta en 150%, si no me equivoco. Entonces, si es que seguimos aplicando pues el tema de la economía lineal, no, no solamente vamos a ver afectados digamos, el tema de los costos, ¿no? Sino también el tema ambiental, ¿no? Porque cada vez estoy extrayendo mayor cantidad de recursos. Beneficios económicos, en el ítem 3 está la creación del empleo, ¿no? Del valor, o la creación del valor y también el del empleo, ¿no? En cuanto a la creación del valor, ya vamos a tener 4 fuentes, ¿no? relacionadas a lo que es el tema de creación de valor, ¿no? Uno tiene que ver con el círculo interno, ¿no? ¿Qué es lo que se dice dentro de este círculo interno, ¿no? Que a mayor integridad, que se promueve la mayor integridad, ¿no? Del proceso y se mejora la estrategia. Cuanto más estrecho sea el círculo, ¿no? Más valiosa va a ser la estrategia. Reparar y mantener un producto preserva la mayor parte de su valor. Es decir, si es que un producto se va a encontrar dentro de un ciclo y la mayor cantidad de usos, por así decirlo, que yo voy a tener con este producto, ¿ya? Luego de un uso lo voy a reparar, luego de un uso lo voy a mantener, etcétera. Esto va a hacer que este producto o este recurso preserve la mayor parte de su valor, ¿no? Ya, entonces, luego voy a ver si es que puede reutilizarse, si es que puede de nuevo volver a fabricarse, ¿no? En el caso de sus componentes, ¿ya? Y esto va a preservar mayor valor que el reciclaje incluso, ¿no? Como les había comentado también en la clase pasada, el reciclaje va a ser el último eslabón, ¿no? Dentro de las opciones que yo voy a tener dentro de la economía circular, ¿no? El ítem 2, ¿no? Que tiene que ver con las fuentes de creación de valor, es la circulación durante más tiempo, ¿ya? Como les había comentado, pues lo que se busca es que este recurso esté la mayor cantidad de tiempo posible dentro del medio. Para esto voy a hacer reuso, voy a hacer manufactura, voy a reparar, voy a compartir, ¿no? Voy a hacer, digamos, todas las actividades que sean necesarias y posibles, ¿no? Y que yo haya desde el inicio de repente diseñado, ¿no? Como les había comentado, uno de los principios, la clase pasada, ¿no? Uno de los principios de la economía circular es justamente el diseño, ¿no? El que yo cree las condiciones adecuadas para que este recurso pueda estar la mayor cantidad de tiempo posible dentro del medio, ¿no? Uso en cascada, ¿no? La reutilización diversificada, ¿no? de estos recursos o de estas materias primas, o ya no de materias primas, sino en este caso de recursos, ¿no? Se quede a lo largo de toda la cadena de valor,
¿no? Que se pueda dar el mayor uso posible, ¿no? Insumos puros. Esto tiene que ver con el flujo de materiales no contaminados o lo que se dice limpios, ¿no? Limpios entre comillas, ¿no? Favorece e incrementa la eficiencia y la eficacia durante etapas necesarias, ¿no? Y de este modo, ¿no? Se asegura de que se mantenga el nivel de calidad, ¿no? Especialmente el de materias técnicas, ¿no? Lo que incluso puede asegurarnos la longevidad, ¿no? De los productos que pueden ser manufacturados, ¿no? En el caso del empleo, ya que tenemos, en el caso del empleo, bueno, lo que se va a guardar es una estrecha correlación entre la innovación y la competitividad, ¿no? Esto va a fortalecer, ¿no? El escenario circular, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la innovación, ¿no? Entre las ventajas que origina una economía innovadora, ¿ya? Que en este caso va a estar relacionada a la economía circular, ¿no? Basada, por ejemplo, en el ecodiseño, ¿no? Y de una economía innovadora o ecoinnovación, también le dicen, ¿no? Entre las ventajas que estas generan, ¿no? Se incluyen las mayores tasas de desarrollo tecnológico, ¿no? De empleo de las materias primas, ¿no? Derivadas del reciclaje, de la recuperación, de la creación, de la mano de obra especializada, ¿no? Mejora de la eficiencia energética, ¿no? Y oportunidades que pueden optimizar la competitividad y la rentabilidad para las empresas, ¿no? Dentro de los beneficios ambientales, ya, que es el segundo pilar, bueno, veíamos cuatro, ¿no? Ya vimos el tema económico, ahora vamos a ver el tema ambiental, ya. Existen definidos y estudiados tres beneficios, ya. Uno es la reducción de las externalidades negativas, ya. El dos es la prevención de riesgos, ya. El tres es la gestión equilibrada de los recursos naturales. Respecto a la reducción de las externalidades negativas, la economía circular propicia la gestión eficaz, ¿no? De las externalidades negativas, ¿no? Tales como el mal uso del suelo, ¿no? La contaminación acústica, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, el vertido de sustancias tóxicas, ¿no? Y también incluso el cambio climático, ¿no? Entonces, si yo gestiono, ¿no? Mediante una economía circular, pues mis recursos, ¿no? Implícitamente también estoy gestionando, ¿no? De manera eficaz estas externalidades que pueden ser negativas y que tienen que ver, pues, con afectaciones a la calidad del aire, del agua, del suelo, al medio ambiente, incluso al vertido de sustancias tóxicas, entre otros, ¿no? Entonces, la economía circular, al ser de repente, al ser un tema de una economía que promueve, ¿no? Que el uso de los recursos sea eficiente, ¿no? Y que los recursos se encuentren la mayor cantidad del tiempo posible dentro del medio, ¿no? Y no esté generando una gran cantidad de repente de desechos tóxicos, ¿no? O materiales que pueden afectar el medio ambiente en sí, ¿no? Entonces, genera que justamente estos bienes del medio se preserven, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un video relacionado al tema de una adecuada gestión, en este caso, de materiales. Como ya les había comentado al inicio y también trato de resaltarlo mucho en las clases, economía circular no tiene que ver con, digamos, con que yo uso un recurso, ¿ya? O un material, qué sé yo, ¿ya? Y finalmente veo qué hago con ese residuo,
¿no? Sino lo que busca la economía circular es justamente que desde el inicio yo diseñe las condiciones, ¿no? Para que los materiales, ¿no? puedan quedarse la mayor cantidad de tiempo posible, ya sea en el ciclo tecnológico o en el ciclo biológico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como les dije, nosotros, nosotros cuando pensamos en economía circular tenemos que pensar desde el diseño, ya existen ya iniciativas relacionadas a lo que es el tema de economía circular, que tienen que ver básicamente con el tema del reuso, reciclaje, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, no quiero decir que economía circular esté directamente enfocada en lo que es reciclaje, no creo que esto ya lo hemos conversado también en las clases anteriores, pero sí me pareció un buen ejemplo para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Cómo es que se gestionan, ¿no? los residuos, por ejemplo, ¿no? en Machu Picchu, ¿no? Que si bien es cierto la municipalidad sabe que de todas maneras va a haber un tema de generación de residuos, ¿no? Ellos tienen una planta, ¿no? en la cual hacen tratamiento de estos residuos, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de algunos beneficios, ¿no? que justamente trae al medio ambiente el hacer un adecuado manejo de estos residuos, ¿no? que si bien es cierto ya se encuentra en el último eslabón de la economía circular porque ya tiene que ver con el reciclaje, ¿no? que es el último eslabón como les había comentado, es un tema muy importante, ¿no? Y es muy importante que nosotros también conozcamos las iniciativas que se han establecido aquí en nuestro país, ¿no? Entre los beneficios ambientales también tenemos la prevención de riesgos, ¿ya? La adopción de los principios circulares constituye una base sólida para poner en práctica la prevención de riesgos, ¿ya? En este caso, ¿ya? La recirculación de materiales que pueden ser valiosos, ¿no? Va a permitir reducir, ¿no? La recogida de repente selectiva de estos, de lo que se puede generar como residuos y va a promover y va a promover lo que es el reciclaje de estos residuos, ¿no? Ya. Ahora, en lo que es justamente también prevención, ¿no? O en este caso prevención de riesgos, esto va a constituir, ¿no? Una herramienta que ha demostrado que es válida, ¿no? En el entorno de las personas, ¿no? Porque justamente el tema de prevención de riesgos va a evitar que las personas puedan tener alguna afectación hablando en el ámbito de la seguridad y salud. Bueno, eh, entonces, la gestión equilibrada justamente de estos recursos, ¿no? Lo que va a hacer es que, perdón, en cuanto a la economía circular, lo que va a hacer es promover justamente la gestión equilibrada de estos recursos. ¿Por qué? Porque ya no voy a simplemente depredar o hacer mal uso de las materias primas, ¿no? Sino que en este caso ya voy a promover, ¿no? que estas materias primas que de repente se encuentran en el medio sean usadas de una manera eficiente, ¿no? De tal modo que se le dé el mayor uso del tiempo, el mayor uso posible dentro de un ciclo, ¿no? Bueno, la gestión equilibrada de los recursos naturales, entonces, lo que va, o bueno, en este caso la economía circular lo que va a promover es que justamente haya una gestión equilibrada de los recursos naturales, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, cuando yo extraigo de repente la materia prima de manera racional, ¿no? Y no hago una sobreexplotación o una deforestación, digamos que no esté equilibrada, eh, y promuevo que estos materiales, estos recursos estén dentro de un ciclo, ¿no? Un tiempo extendido. Entonces, lo que voy a hacer justamente es hacer que estos recursos pues se encuentren la mayor cantidad de tiempo posible también, o que se encuentren disponibles también para, para otros usos o para también mis futuras generaciones, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con el tema de sostenibilidad, ¿no?
En el punto 3 vamos a ver cuáles son los beneficios empresariales, ¿no?, de tener una economía circular. Por ejemplo, en el 3.1, ¿no?, vamos a hablar del incremento de la productividad y competitividad. En el 3.2 de la reducción de la volatilidad y aumento de la seguridad de los suministros. En el 3.3 de la generación de demanda de nuevos servicios, ¿no?, empresariales. En el 3.4, ¿no?, el estímulo de mayor interacción con los clientes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el 3.1, que tiene que ver con el incremento de la productividad y competitividad. Ya, bueno, la productividad, para hablar de productividad y competitividad, bueno, tenemos que saber a qué hace referencia, ¿no? La productividad va a ser una medida económica, ¿ya?, que va a calcular cuántos bienes y servicios se han producido, ¿no?, por cada factor que estoy utilizando. ¿Y a qué le llamamos, en este caso, factor? De repente al trabajador, al capital, al tiempo, ¿no?, al uso de tierra, entre otros, ¿no? Y esto se va a medir dentro de un periodo determinado de tiempo, ¿no? Eh, También hace referencia a medir la eficiencia, ¿no?, de la producción eh, eficiencia de la producción por cada, en este caso también por cada factor usado, y si estoy optimizando el uso, ¿no?, de los recursos dentro de la empresa, ¿no? Si optimizo el uso de los recursos dentro de la empresa, ¿no?, y este es usado varias veces dentro de un ciclo, voy a mejorar el rendimiento, ¿no?, no solo del recurso, sino también que mi productividad se beneficia porque incremento la producción con una menor inversión de los recursos, ¿no? En el caso de la competitividad es la capacidad de una organización, en este caso, bueno, estamos hablando del tema empresarial, ¿no?, para desarrollar ventajas competitivas, es decir, ¿qué es lo que me diferencia a mí como empresa respecto a mis competidores? Por ejemplo, ¿no?, un producto con ecodiseño, ¿no?, con un material innovador, ¿no?, con mejoras de repente tecnológicas o qué sé yo, ¿no?, va a tener una ventaja competitiva sobre otros productos que de repente no usan el tema del ecodiseño, ¿no? En el 3.2 vamos a hablar de la reducción de la volatilidad y aumento de la seguridad de los suministros, ¿ya? Aplicar economía circular supone un menor uso de las materias primas vírgenes, ¿no? Y esto ya lo hemos conversado también varias veces. Y un mayor uso de los insumos que de repente se encuentran dentro de los ciclos circulares, ¿no?, lo cual va a reducir la exposición de las empresas, ¿no?, a los precios que generalmente tienen las materias primas, que son cada vez más volátiles. Hace un momento conversábamos, o bueno, les contaba respecto al incremento, ¿no?, de los costos de la materia prima, ¿no?, que incluso desde el año 2002 hasta el año 2010 había tenido un crecimiento del 150%, ¿no? Entonces, si es que yo ya no, digamos, no dependo tanto del tema de la materia prima, sino hago un mayor uso de los insumos que se van a encontrar dentro de los ciclos circulares, voy a generar una mayor resiliencia como empresa, ¿no?, una mayor capacidad de adaptación, ¿no?, a los precios de con respecto a los precios de las materias primas que suelen ser volátiles y suelen incrementarse también, ¿no?, como tendencias, ¿no? Porque como les dije ya hay mediciones que las materias primas pues están incrementándose desde el año 2002 al 2010 un 150%. ¿Y esto qué se puede deber? Bueno, a que justamente vamos a tener o tenemos actualmente menor disponibilidad de materias primas. ¿Por qué? Porque seguimos gestionando nuestra economía de manera lineal, ¿no? Y esto es en la mayoría de países, sobre todo en países emergentes como el nuestro, ¿no? Generación de demanda de nuevos servicios empresariales. Bueno, la economía circular genera la demanda de nuevos servicios empresariales, ¿no? ¿Y esto por qué?
Porque, por ejemplo, en este caso se van a requerir la fabricación de nuevas piezas, de nuevos componentes, ¿no? Utilizando aquellos recursos que de repente se encuentran dentro de los ciclos circulares, ¿no? También vamos a hacer el reacondicionamiento de nuevos productos, ¿no? Que requieran técnicas o conocimientos especializados, ¿no? Vamos a hacer la comercialización de repente de algunos productos que ya no están siendo usados, ¿no? Y esto va a permitir, o todas estas actividades van a permitir que se prolongue la vida útil, ¿no? Y la reutilización de los productos y que faciliten la reincorporación también de los residuos, ¿no? Y subproductos a los circuitos de fabricación, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el ciclo, digamos, ¿no? De todo este circuito cerrado, tanto técnico o biológico, entonces voy a requerir, ¿no? De nuevos servicios de nuevos servicios empresariales, ¿no? Em, por ejemplo, ya, eh, en el caso, por ejemplo, del reuso de los aceites, no sé si ustedes han escuchado, ya, pero luego de un reproceso, es un ejemplo muy claro el tema de los aceites, ¿no? ¿Por qué? Porque los aceites que han sido de repente usados por las empresas, ¿no? Pueden ser, en este caso, no sé cómo se le dice, limpiados o se les hace un tratamiento, ¿no? Es mejor decirlo así, se les hace un tratamiento a estos aceites, de manera que estos aceites puedan estar nuevamente disponibles y puedan ser usados también nuevamente, ¿no? Por las empresas, ¿no? Y ¿qué se genera en este caso? Bueno, que este residuo que ahora, de acuerdo al decreto legislativo 1278, ya no llamamos pues a estos a estos materiales que anteriormente pues se les denominaba básicamente residuos porque por lo general iban a parar a un relleno sanitario, un relleno de seguridad, dependiendo del tipo de residuo que era, ¿no? Eh, ahora del decreto legislativo 1278, material de descarte. ¿Por qué? Porque estos residuos, ¿no? O que son de repente, lo que pueden ser para mí un material que yo ya no voy a usar, ¿no? Pueden servir para otra empresa, para otra persona, o qué sé yo, ¿no? Para que ésta pueda volver a darle un aprovechamiento a estos materiales, ¿no? Entonces, por eso es que la nueva ley también nos habla de lo que es material de descarte, ya no simplemente dice residuo, ¿no? Como tal. Estímulo de mayor interacción con los clientes. Bueno, las soluciones circulares, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la economía circular van a ofrecer a las empresas, ¿no? Nuevas formas de interactuar de forma creativa, por así decirlo, con los clientes, ¿no? Por ejemplo, conocer las pautas de uso, ¿no? Que puedan conducir a un ciclo íntegro, ¿no? De productos mejorados. Eh, si es que yo llego a mi cliente de forma, digamos, de forma creativa, innovadora, ¿no? Y esto es lo que promueve justamente el tema de la economía circular a través de o mediante sus diferentes principios, ¿no? Mediante sus tres principios. Ya, lo que voy a hacer es que haya una mejor, digamos, haya una mejor llegada al cliente, ¿no? Y de repente que yo le ofrezca el producto al cliente, eh, un producto de calidad, ¿no? De tal forma que este producto satisfaga sus necesidades y expectativas, ¿no? Entonces, este cliente va a decir, bueno, pues esta empresa no me entrega un producto innovador, un producto, no sé, pues con ecodiseño, ¿no? Un producto que siempre está a la vanguardia, ¿no? Y que encima eh, promueve el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, este producto es un producto que me conviene, ¿no? Entonces el cliente va a decir, esto es un producto que me conviene. Entonces,
va a querer también formar parte o hacer uso de los productos y se va a ver y va a sentirse pues satisfecho por la innovación permanente que tiene el tema de la economía circular, ¿no? Bueno, ya en el ítem 4, ¿no? Respecto a los beneficios de la economía circular también tiene beneficios sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? ¿No? El aumento de la calidad y reducción del precio de los productos y servicios, ¿no? Es decir, si yo uso materiales que de repente ya se encuentran dentro del medio y no estoy usando materia prima. Ustedes saben que en el tema de la materia prima estoy invirtiendo mayor cantidad de dinero, ¿no? Para hacer uso de estas materias primas, porque las materias primas pues suelen tener precios volátiles como lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, si yo hago la reducción de este precio, ¿no? Sin embargo, no estoy variando la calidad del producto, es más, ¿no? A través de un ecodiseño, a través de una innovación, etcétera, estoy aumentando la calidad del producto, entonces hay un beneficio, ¿no? Para la sociedad, ¿ya? También está el tema de mejoras en la prevención de seguridad y salud ambiental, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un video que a mí me gustó y me pareció muy interesante relacionado al tema de beneficio social en este caso. También es una planta de tratamiento, bueno, acá es una planta de segregación que es el que tiene la municipalidad de Ate, en la cual dan trabajo, ¿no? Y ya también vimos el tema de beneficios económicos, ¿no? En el cual dan trabajo a personas con habilidades especiales, ¿no? Y cuentan dentro de esa municipalidad con una psicóloga que les hace seguimiento constante a los chicos que trabajan ahí, ¿no? Al personal que trabaja de forma permanente ahí. Ya. Como les dije, el tema del reciclaje y ello, sí, es el último eslabón, pero actualmente son las primeras iniciativas que nosotros tenemos, ¿no? En nuestro país, ¿no? Lo ideal, como les digo, es que cuando yo hablo de economía circular se empiece desde el diseño, desde el principio, ¿no? No que tenga el residuo y diga, ¿y ahora qué hago con este residuo? ¿No? Ah, ya, lo mando a la planta de reciclaje, hago una disposición en un relleno sanitario, qué sé yo, no, esa es la última opción, ¿no? La primera opción es que justamente, o lo inicial es que yo haga un diseño de todo mi sistema, ¿no? Cree todas las condiciones para que mis recursos finitos e infinitos, ¿no? Para que mis recursos biológicos, para que mis recursos que se encuentren dentro del ciclo técnico, el ciclo biológico, puedan ser aprovechados, ¿no? El máximo tiempo posible, ¿no? Pero, como les digo, estas son iniciativas y son muy válidas, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Y yo lo puse dentro de beneficios sociales porque, en verdad, me parece que además, ¿no? Del tema económico, ¿no? Tiene un fondo social y esto tiene que ver con el tema de que dan trabajo a personas con habilidades especiales, ¿no? ¿No? Valoran el trabajo de estas personas, ¿no? Y también hacen que se promueva pues una economía que de repente sea un poco más limpia, ¿no? Que valgan verdades, pues para mí es una de las municipalidades que mejor trata el tema de los residuos, hablando del tema de segregación en la fuente y que dan trabajo a personal con habilidades especiales, ¿no? Que pueden hacer estos trabajos sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, regresando al tema de beneficios sociales, ¿no? Que habíamos hablado que dentro de beneficios sociales encontrábamos dos puntos. El primero era el aumento de la calidad y reducción del precio de productos y servicios. Como les había comentado, al yo de repente como empresa o en general, ¿no? O dentro de la sociedad, al yo usar un producto o un recurso que se encuentra dentro de un ciclo biológico, tecnológico, dentro
un ciclo de la economía circular, ¿no? Evito hacer compra de materias primas que de repente puedan tener eh, un costo mucho mayor, ¿no? Entonces, no varío la calidad, es más, puedo incrementarla. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, el tema de economía circular siempre está promoviendo el tema de la vanguardia, ¿no? Hacer ecodiseño, ¿no? Ecoinnovación, cosas nuevas, ¿no? Entonces, voy a reducir el costo de los productos y servicios que yo estoy brindando porque yo ya no estoy comprando materia prima, ¿no? Que el precio, como les digo, es mucho mayor, ¿no? A usar un recurso que se puede encontrar dentro de un ciclo, ¿no? Ya sea el ciclo tecnológico o biológico, ¿no? Entonces, los modelos circulares van a ofrecer, ¿no? Una mejor, van a aprovechar mejor la relación calidad-precio, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente sus costos en la producción van a disminuir, ¿no? ¿Qué más? El modelo circular también reduce la obsolescencia, ¿ya? Vamos a poder evitar o incluso reducir o incluso evitar, ¿no? La obsolescencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a poder reducir considerablemente los costos totales de propiedad, ¿no? Y vamos a disponer con mayor digamos, tranquilidad, comodidad, ya que vamos a evitar, ¿no? Las dificultades que conlleven las operaciones, ¿no? Las reparaciones, perdón, y las devoluciones de repente de los productos, ¿no? Mejoras en prevención, en seguridad y salud, ¿no? Eh, Como les había comentado, ¿no? El tema digamos, de hacer una inadecuada disposición de residuos, de disponer de repente los residuos sobre el suelo, en el mar, o, eh, o generar desechos tóxicos, ¿no? Y disponerlos al mar, etcétera. Esto implícitamente también va a generar, ¿no? Que se afecte no solo al medio ambiente, sino también a la integridad de las personas que puedan estar dentro de ese entorno, ¿no? Va a afectar a la salud y al bienestar de la población, ¿no? En cambio, si yo pienso en un modelo de economía circular, ¿no? Voy a evitar ya en gran medida, ¿no? De sobremanera, que se haga una inadecuada gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque antes de hacer gestión de los residuos, hago gestión de los recursos. Y cuando yo gestiono los recursos, ¿no? Que eso es el principio, el inicio, ¿no? Voy a evitar que se genere mayor cantidad de residuos, ¿no? Entonces, si yo evito que se genere mayor cantidad de residuos, no voy a tener tantos problemas, ¿no? Con los problemas que tenía de repente de hacer una inadecuada disposición de residuos, pues de repente como quema de los residuos, ¿no? Disposición sobre los ríos que finalmente van a parar al mar, ¿no? O disposición sobre suelo o cielo abierto, ¿no? Entre otros. Entonces, eh, al yo hacer o al yo practicar la economía circular, gestionando adecuadamente mis recursos, porque es lo que busca, ¿no? Busca el inicio, busca que yo gestione mis recursos y finalmente también, pues, ¿no? Gestione los residuos que estoy o los desechos que estoy generando, ¿no? Pero en principio son los recursos. Ya, voy a evitar pues que haya una afectación a la salud y también a la seguridad de la población o del entorno más cercano a esa zona, ¿no? La oportunidad de la economía circular. Bueno, aquí vamos a ver un, un proyectado, ¿no? Al año 2030 respecto a lo que a lo que son los costos de los recursos primarios, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En el tema actual, en el desarrollo, en el escenario actual, ¿no? Para el año 2030, ¿no? Poniendo incluso mejoras, ¿no? De todas maneras, ¿no? Va a haber un costo de los recursos primarios, ¿no?
Va a haber también otros costos no relacionados a temas de dinero, ¿no? Y también algunas externalidades, algunos factores externos, ¿no? Los que están digamos, en puntos, en rayitas, ¿no? Sin embargo, si es que yo aplico una economía circular, ¿ya? La reducción, ¿no? Implementando mejoras, implementando acciones que me lleven a un ciclo o a un enfoque de economía circular, ¿ya? El costo de los recursos primarios, porque el celeste es el costo de los recursos primarios, se va a ver mucho, va a ser mucho menor, ¿no? Que comparándolo con, digamos, eh, con una gestión como la que actualmente se maneja, ¿no? También los costos no dinerarios, ¿no? También igualmente, ¿no? Van a verse mm, con mucha menor reducción, ¿no? Al igual que las externalidades, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que en el tema de economía circular, pues tenemos una gran cantidad de beneficios, ¿no? Estamos hablando de beneficios económicos, sociales, ambientales, ¿no? Beneficios, ¿no? Que finalmente, ¿no? Lo que van a lograr es que se conserven, ¿no? Por una mayor cantidad de tiempo posible los recursos dentro del medio. Con esto que genero que no se haga, digamos, mayor cantidad de extracción de estos recursos y que estos recursos que de repente ahorita se encuentran todavía en el medio estén disponibles para mis futuras generaciones también, ¿no? No solamente pensar en lo actual, no solamente en que yo necesito ahora, entonces extraigamos el recurso, usémoslo y dispongámoslo, ¿no? Que es la economía lineal que actualmente se maneja. No, sino que piense, ¿no? Que estos recursos, que existen recursos que son limitados, ¿no? Que existen recursos que son finitos, ¿no? Y que aún así, si sea finito o no sea finito, yo debo hacer una adecuada gestión de mis recursos, ¿no? Porque también existen los recursos renovables. Pero ¿qué es lo que debo generar? Que se haga una adecuada gestión de estos recursos, para que estos recursos puedan estar dentro de los ciclos técnicos o biológicos, ¿no? Por un tiempo extendido, ¿no? Y ya no tenga la necesidad de hacer extracción de materia prima nueva, ¿no? Sino que use estos recursos que ya se encuentran dentro de los ciclos, que los aproveche, ¿no? Y que se queden la mayor cantidad de tiempo posible en el medio, ya sea usados por mí o de repente usados por otra persona o por otra empresa, ¿no? Etcétera. Entonces, de este modo estoy generando que pues, estos recursos también estén disponibles para las futuras generaciones que obviamente también van a requerir de estos recursos, ¿no? En cambio, si yo en estos momentos sobreexploto, depredo, practico, digamos, acciones, ¿no? Que van a llevar a que estos recursos se vuelvan limitados o de repente se vuelvan desaparezcan en algún momento, ¿no? Porque ya sabemos que también han desaparecido especies, ¿no? Y de eso hay una gran cantidad de ejemplos, ¿no? De especies que han llegado a desaparecer. Entonces, no dejemos que esto vuelva o siga sucediendo, ¿no? Tomemos acción. Si es que yo sé que puedo, ¿no? Hacer reuso, hacer manufactura, hacer reparación, ¿no? Entonces, tratar de practicar, ¿no? Todas estas actividades para que mis recursos se encuentren dentro de los ciclos, ¿no? Y estas pequeñas acciones son las que justamente van a lograr los grandes cambios en el futuro, ¿no? El Perú, como les dije, ya está dando, ¿no? Algunos pasos en lo que es economía circular. De todas maneras, nosotros todavía pues somos una economía que está emergiendo y que de repente no, no tiene de repente lineamientos en temas, digamos, legales, por así decirlo, o obligaciones, ¿no? Pero sí ya está dando algunos pasos con el tema, por ejemplo, de la ley de residuos, ¿no? De la ley de gestión integral de residuos, la 1278, ¿no? Su actualización también y su reglamento, ¿no?
ya nos habla de material de descarte, nos habla de valorización del residuo, ¿no? Que promueve que justamente estos residuos, ¿no? O aquel material que de repente yo ya no necesite y que yo considere que para mí puede ser un residuo, pueda ser usado, ¿no? Por otra empresa, ¿no? Pueda ser gestionado por otra empresa y pueda seguir dentro del sistema ya sin, digamos, sin ser dispuesto en un relleno sanitario, en un relleno de seguridad, ¿no? Que finalmente, como les dije en la primera clase, la solución no es que creemos rellenos sanitarios en todos lados, ¿no? Sino la solución es que yo gestione adecuadamente, ¿no? Empiece por gestionar adecuadamente mis recursos para que los residuos que se generen al final, ¿no? Digamos, sean la menor cantidad de tiempo posible y sean ya cuando este recurso, ¿no? Ya no puede usarse más dentro del ciclo, ¿no? Ya le di todos los usos posibles, ya no puede usarse más dentro del ciclo. Entonces es ahí cuando finalmente tendría que disponer, ¿no? No antes, ¿no? Ya. Entonces, la oportunidad de una economía circular. ¿Cuáles son las oportunidades medioambientales, ¿no? Respecto a practicar una economía circular? Bueno, tenemos algunas como las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa, la Fundación Helen MacArthur llegó a la conclusión de que un desarrollo de una economía circular puede reducir hasta el 48% de las emisiones, ¿no? de dióxido de carbono, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la movilidad, de la alimentación, ¿no? entre otros. El consumo de materias primas. Una senda, ¿no? de desarrollo de economía circular, como les había comentado, lo que promueve es que se usen los recursos que se encuentran dentro del medio ya, no que use la materia prima, ¿no? inicialmente, ¿no? sino que verifique si es que de repente dentro del medio tengo, ¿no? recursos que puedan reutilizarse, que puedan remanufacturarse, que puedan repararse, etcétera, ¿no? Entonces, al yo hacer uso de estos recursos que ya se encuentran dentro de los ciclos de la economía circular, ya no estaría consumiendo la materia prima inicial, ¿no? Productividad y salud del suelo. Bueno, el, el deterioro, eh, el deterioro del suelo ya va a tener, y el tema del uso de los fertilizantes, etcétera, puede hacer que se pierda la biodiversidad, ¿no? Entonces, la reducción de los residuos, ¿no? dentro de la cadena de valor, ¿no? y la vuelta de repente a que estos sean nutrientes, ¿no? va a incrementar el valor de la tierra y el valor del suelo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que yo no, digamos, no hago una adecuada disposición de los residuos en el suelo, ¿no? y más bien en cambio incremento, como les digo, ¿no? el valor de los nutrientes, ¿no? O de los residuos que de repente podían ir a parar al suelo, ¿no? Como son los residuos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Y que más bien estos se conviertan en nutrientes, va a generar un valor adicional, ¿no? Al uso de la tierra, al uso del suelo como activo, ¿no? La reducción de las externalidades negativas, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tema de la congestión del tráfico. Y también más allá de la congestión del tráfico puede ser el tema de disminuir la contaminación de la calidad del agua, la contaminación del agua, la contaminación del aire, ¿no? Del vertido de sustancias tóxicas, entre otros, ¿no? Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase, que es la clase 4, ¿no?